¿Qué pasaría si alguien en tu familia necesita pasar por esta fase y emerger transformado, y esa persona podría ser tú? ¿Te has parado a pensar que en tiempos de crisis, dolor y agotamiento espiritual, no todos están pasando por un problema? Algunos están pasando por un proceso. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y quizá explicar mucho de lo que estás experimentando en silencio. Hay momentos en la vida en que todo parece demasiado pesado. El agotamiento no es solo físico, está en el alma. La mente no se detiene, el corazón se siente apretado y la sensación es la de librar batallas que nadie ve. Te mantienes fuerte por fuera, pero por dentro te sientes oprimido por las circunstancias. ¿Has pasado alguna vez por esto? Esa fase en la que parece que nada avanza, nada responde, nada florece, pero al mismo tiempo algo dentro de ti está cambiando. En muchos mensajes espirituales atribuidos al Padre Pío, surge una idea fuerte y recurrente. En tiempos difíciles, Dios suscita personas específicas para sostener la fe, mantener la línea y no dejar que la llama se apague en el hogar. No siempre es el más fuerte, no siempre es el más visible. A menudo es el que más llora en secreto, el que más lucha en la oración, el que más persiste cuando todos los demás se han cansado. Quizás solo veas tu vida como una etapa difícil, pero es posible que este sea un tiempo de refinamiento espiritual. No es un castigo, no es un abandono, es una preparación, porque hay personas que no terminarán esta etapa como la empezaron. Saldrán más fuertes, más limpios por dentro, más conscientes y más firmes en su fe. Y por lo general, mientras el proceso ocurre, no se dan cuenta de que están siendo moldeados, solo sienten el peso. Quédense conmigo hasta el final porque vamos a hablar de las señales claras de alguien que experimenta este tipo de llamado. Señales de renovación, fortalecimiento y transformación espiritual en medio de la presión. Cuando comprendes el patrón, el dolor deja de ser solo dolor y cobra sentido. Y cuando el sufrimiento cobra sentido, deja de ser un callejón sin salida y se convierte en un puente. También hay un detalle que casi nadie menciona. El elegido en el proceso casi nunca se siente especial. Al contrario, a menudo se siente rezagado, olvidado, comparando su vida con la de los demás, preguntándose en silencio por qué todo parece tomar más tiempo. Mientras algunos avanzan rápidamente, a esta persona se le trabaja profundamente, en su interior, en su estructura, en su carácter, en su fe. Y aquí es donde entra en juego algo importante dentro de la espiritualidad cristiana. La verdadera transformación no empieza afuera, sino adentro. Antes de la respuesta visible llega la limpieza invisible. Antes de que se abra la puerta, el corazón se alinea. Antes de que surja la fuerza, se enseña la dependencia. Empiezas a perder el gusto por ciertas cosas, a distanciarte de ciertos entornos, a cuestionar viejos hábitos, a buscar más oración, más silencio, más la presencia de Dios, incluso sin comprender del todo por qué. Quizás recientemente hayas pensado, ¿qué me está pasando? Quizás te hayas sentido diferente, más sensible espiritualmente, más preocupado por errores que antes parecían normales, con más ansias de dirección. Esto no es debilidad, puede ser una señal de sanación espiritual, puede ser una señal de la decisión de superar y perseverar. Y si ese es el caso, todo cambia de perspectiva. La fase deja de ser solo una lucha, se convierte en una llamada constante. En la siguiente sección, profundizaremos en las señales específicas que revelan quién está en este proceso dentro de la familia, porque cuando ves las señales correctas, empiezas a comprender lo que realmente se está construyendo dentro de ti ahora mismo. Cuando una persona empieza a comprender esto, algo cambia en su interior. Deja de compararse tanto, deja de pensar que se está quedando atrás y empieza a sospechar que hay un trabajo invisible ocurriendo en su alma. No se trata de velocidad, sino de profundidad. No se trata de presentarse, sino de estar preparado. Y cuanto más escuchas esto, más piensas, esto describe exactamente lo que estoy experimentando ahora mismo. Y es por eso que quiero abrir un espacio aquí mismo, en medio de nuestra conversación. Porque este tipo de mensaje no solo está hecho para ser escuchado, sino para compartirse como experiencia. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Cuéntanos, a tu manera, qué has sentido durante esta etapa. Al escribir, no solo participas,
sino que ayudas a otras personas que leen en silencio y pasan por el mismo proceso a darse cuenta de que no están solas. Mucha gente piensa que los comentarios son solo una interacción, pero aquí se convierten en testimonios, puntos de encuentro y confirmaciones para quienes pedían una señal. Su participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que fortalece, guía y brinda claridad espiritual en medio de la confusión. Y si mientras escuchabas algo te resonó, te confortó u orientó, dale me gusta al video. Este simple gesto ayuda a que el mensaje llegue a quienes están pasando por el mismo momento estresante y necesitan escucharlo hoy. A veces el contenido llega a alguien en un punto crítico porque alguien más decidió darle a me gusta. Mira el poder que tiene eso. Y si quieres seguir acompañándonos en mensajes como estos, profundos, devocionales y edificantes, suscríbete al canal. Esto demuestra que quieres seguir recibiendo este tipo de guía y también fortalece la continuidad de este trabajo. Es como decir, sigue adelante, este contenido te ayuda. Ahora respiren hondo, porque de ahora en adelante veremos las señales claras que revelan quién está pasando por este proceso de elección y renovación en su propio hogar. Y algunas de estas señales son más cercanas y personales de lo que la mayoría imagina. Quédense conmigo. Hay un patrón silencioso que casi nadie percibe cuando solo observamos la superficie de las historias espirituales. Cuando leemos sobre personas levantadas por Dios, sobre vidas que impactaron, sobre trayectorias que marcaron generaciones, la atención se centra casi siempre en la victoria final, el cambio radical, la promesa cumplida. Pero la historia tras bambalinas revela otra verdad, y ahí reside la revelación más importante. Antes del cambio visible, hubo un periodo de presión. Antes del honor, un proceso de refinamiento. Antes de la respuesta, decisiones difíciles y una profunda transformación de mentalidad. En la espiritualidad cristiana, la elección casi nunca viene sola. Va de la mano con la prueba, no como un castigo, sino como una preparación. Es como el oro que necesita pasar por el fuego para perder sus impurezas. El fuego no destruye el oro verdadero, solo elimina lo que no le corresponde. Y cuando comprendes esto, empiezas a ver la fase difícil con otros ojos, no como un abandono, sino como una adaptación. No como una demora, sino como una alineación. Considere las grandes narraciones bíblicas. Casi ninguna comienza en un entorno cómodo. José fue traicionado y olvidado antes de gobernar. David fue perseguido antes de reinar. Moisés soportó décadas de anonimato antes de liderar. El camino precede al cargo. El carácter se forja antes que la responsabilidad. Esto revela un principio sólido. El crecimiento espiritual no es un premio, es una construcción. Y la construcción es desordenada, ruidosa, requiere romper, revisar y fortalecer los cimientos. Ser elegido, dentro de esta lógica, no se trata de recibir una ventaja, sino de recibir una misión. Y una misión exige estructura emocional, claridad de decisiones y fortaleza interior. Por eso el proceso afecta tanto la mente y el corazón. La persona comienza a revisar actitudes, a eliminar excesos, a cambiar hábitos y a reevaluar caminos. Cosas que antes parecían normales empiezan a molestarla. Las conversaciones vacías se vuelven tediosas, los entornos pesados la agotan. Surge una necesidad de verdad, de esencia, de algo más profundo. Esto es parte del refinamiento. Mucha gente llama a esto una fase extraña. Otros la llaman crisis, pero al analizarlo más a fondo, es una fase de limpieza interior, una reorganización invisible. Es como si el alma estuviera experimentando una renovación entre bastidores. Y una renovación rara vez es cómoda. Hay polvo, hay ruido, hay incomodidad, pero el objetivo es fortalecer la estructura para que soporte algo más grande más adelante. Otro punto importante es que el refinamiento cambia la forma en que una persona toma decisiones. Antes reaccionaba, ahora discierne. Antes se precipitaba, ahora reflexiona. Antes aceptaba cualquier dirección, ahora busca confirmación. Esto es madurez espiritual en desarrollo. No es perfección, es una creciente conciencia. La mentalidad se expande. La persona comienza a comprender el impacto de las decisiones, el peso de las palabras, la dirección de los pasos. Comienza a comprender que no toda puerta abierta es el camino correcto, ni toda puerta cerrada es una derrota.
También hay una verdad oculta en este tipo de proceso. Aunque parezca que pierdes velocidad, en realidad ganas profundidad. Y la profundidad sostiene destinos que la velocidad por sí sola no puede. Mucha gente llega rápido y no puede quedarse. Quienes se trabajan internamente echan raíces, y las raíces sostienen el árbol cuando sopla el viento. El refinamiento también revela intenciones. Empiezan a surgir motivos contradictorios. El orgullo disimulado pierde fuerza. La dependencia del aplauso se debilita. La necesidad de aprobación disminuye. Y en su lugar nace algo más sólido, la convicción. La persona continúa aún sin público. Permanece aún sin reconocimiento. Esta es una clara señal del fortalecimiento de la fe en la práctica, no solo en la teoría. Y aquí va algo muy sencillo. No saldrás de esta fase igual que como entraste. No lo harás, porque los procesos reales dejan huella de crecimiento. Quizás entraste más impulsivamente y sales más consciente. Entras más hinuejo y sales más perspicaz. Entras roto y te estás reconstruyendo desde dentro. Ese es un verdadero viaje de transformación, no una motivación fugaz. Cuando esa perspectiva cambia, incluso las dificultades adquieren un nuevo significado. Dejan de ser meros obstáculos y se convierten en herramientas. Herramientas para el refinamiento, herramientas para el fortalecimiento, herramientas para la revelación interior. Y cuanto más te das cuenta de esto, más empiezas a identificar señales de que se está trabajando más allá de lo que se ve a simple vista. Un movimiento entre bastidores que prepara el terreno para algo sustancial. Y cuando estos patrones empiezan a alinearse con tu propia historia, con tus decisiones recientes, con los cambios internos que has estado sintiendo, todo empieza a tener más sentido del que parecía al principio. Si esta lectura te identifica con lo que estás experimentando, escribe la palabra refinamiento en los comentarios. Esto ayuda a identificar cuántas personas están pasando por esta misma transformación silenciosa. Cuando empezamos a comprender este principio de refinamiento y elección, surge casi imperceptiblemente una pregunta inevitable. ¿Cómo reconocer, en práctica, quién está experimentando este proceso en su propio hogar? Porque no aparece con una señal, no viene con un anuncio, no es algo que una persona declara, es algo que se revela tras bambalinas en el comportamiento, en las pequeñas decisiones cotidianas y en la mentalidad que cambia silenciosamente. Y estas señales no son místicas ni distantes, aparecen en la vida cotidiana, en las reacciones, en la forma en que las personas transitan esta fase. La primera señal es casi siempre interna, pero desborda. Es la persona que más siente el peso espiritual del momento. Mientras que algunos ven esta fase solo como un problema externo, ella la siente como algo más profundo, más denso, más existencial. No es solo preocupación, es un malestar en el alma. Percibe el ambiente, siente el impacto emocional de las situaciones, percibe tensiones no expresadas. En la vida diaria, esto se manifiesta simplemente. Se vuelve más reflexiva, a veces más silenciosa, piensa más antes de reaccionar. No es debilidad, es una sensibilidad en expansión. Es alguien cuya percepción se está afinando para ver más allá de la superficie. La segunda señal es bastante reveladora tras bambalinas. Es la persona que más busca la oración, incluso cuando está cansada. No es la persona perfecta, disciplinada a diario, sin defectos. Es precisamente la que lucha contra la fatiga, pero regresa. Se desploma en el sofá, respira con dificultad, pero aún así se toma unos minutos, aunque sea brevemente, para hablar con Dios. En medio de una rutina frenética, decisiones difíciles y presiones, hay una búsqueda persistente de conexión espiritual. A veces nadie la ve, no la publican, no hablan de ella, no la muestran, pero la buscan. Esto moldea profundamente su mentalidad porque crea una dependencia consciente, no solo un discurso religioso. La tercera señal casi nunca es ruidosa. Es la persona que menos cede, incluso en silencio. No hace discursos motivacionales ni se resiste, simplemente sigue adelante, día tras día. Resuelve pequeños problemas, soporta las presiones familiares, gestiona sus emociones y ajusta su rumbo. Si observas el camino de esta persona, notarás una sutil constancia. No abandona todo por impulso, puede llorar, frustrarse, incluso pensar en parar, pero no rompe su propósito. Este tipo de actitud genera un impacto real con el tiempo porque transforma la perseverancia en una estructura de carácter.
Otra señal importante es la transformación interna sin aplausos externos. Esto es crucial. La persona está cambiando, pero casi nadie lo nota todavía. Revisa hábitos, filtra palabras, controla reacciones, ajusta decisiones sin recibir reconocimiento por ello. En la vida diaria, esto se manifiesta cuando deja de responder a ciertas provocaciones, empieza a evitar conflictos innecesarios, reduce excesos y organiza prioridades. Es un cambio de mentalidad que ocurre entre bastidores. La motivación no es la aprobación, sino la constancia. Este tipo de transformación es uno de los más sólidos que existen porque no depende de una audiencia. También se percibe una separación progresiva de viejos patrones y antiguas compañías. No necesariamente una ruptura repentina, sino un distanciamiento natural. Las conversaciones que antes eran normales empiezan a cansar. Los entornos que antes parecían ligeros ahora se sienten pesados. Ciertos contenidos pierden su esencia. La persona empieza a tomar decisiones diferentes casi automáticamente. En la vida diaria, esto puede parecer solo una etapa, pero en el camino espiritual suele ser un cambio de rumbo. No todos lo entienden, y eso está bien. No todos los cambios necesitan explicación para ser legítimos. Observa cómo estas señales no hablan de estatus, posición ni visibilidad. Hablan de postura, decisiones, eventos tras bambalinas. Hablan de una verdad oculta en formación. Es como un proyecto de construcción que se desarrolla tras un muro aún cerrado. Quienes miran desde afuera no ven progreso. Quienes están dentro oyen el sonido de la reconstrucción. Y esto cambia por completo nuestra interpretación de esta fase. Lo que parecía simple desgaste puede ser refinamiento. Lo que parecía un revés puede ser una alineación estratégica de vida y fe. Y cuando empiezas a cruzar estas señales con rostros, nombres e historias en tu propio hogar, la percepción cambia. A veces no se trata de quién habla más de espiritualidad, sino de quién la vive con más intensidad. No se trata de quién aparece, sino de quién se mantiene. No se trata de quién impresiona, sino de quién permanece. Este tipo de revelación cambia la interpretación de la realidad y reposiciona el valor de las acciones silenciosas. Si al escuchar estas señales alguien te vino a la mente con fuerza, o si varios puntos te describen, escribe la frase «reconozco las señales» en los comentarios. Esto ayuda a dar forma visible a este viaje que hasta ahora muchos creían estar recorriendo solos. Cuando una persona pasa por este tipo de proceso de refinamiento, algo comienza a cambiar de forma muy concreta, no solo en su discurso espiritual, sino también en su estructura emocional, mentalidad y toma de decisiones. No es un cambio teatral ni un cambio de comportamiento instantáneo. Es una transformación tras bambalinas que con el tiempo produce un impacto visible, primero desde dentro, luego desde fuera. Y esto aporta una seguridad diferente, más silenciosa, pero mucho más sólida. Está empezando a ser más resiliente emocionalmente. Esto no significa que no sienta dolor, que no se entristezca, que no se desespere. Significa que ya no se quiebra tan fácilmente como antes. Antes cualquier palabra dura le arruinaba el día. Ahora le duele, pero no la agobia. Antes la frustración la hacía perder el control. Ahora le genera reflexión. En la vida diaria, esto se refleja en detalles. Respuestas más mesuradas, reacciones menos impulsivas, pausas conscientes antes de decidir. Es una mentalidad en reconstrucción. La persona empieza a comprender que la fuerza no se trata de endurecer, sino de estabilizar. Otro cambio claro ocurre en el ámbito de la toma de decisiones. El discernimiento aumenta, y esta es una de las revelaciones más importantes del proceso. Discernir no es solo elegir entre lo correcto y lo incorrecto, sino percibir el momento, el entorno, la intención y las consecuencias. La persona comienza a observar más antes de comprometerse, a escuchar más antes de aceptar y a evaluar antes de actuar. En la vida diaria, esto previene caídas que antes habrían sido casi inevitables. El impacto es enorme, porque tomar mejores decisiones cambia trayectorias enteras. También hay un aumento de la sensibilidad espiritual que no es emocionalismo, sino percepción alineada. La persona comienza a percibir direcciones sutiles, incomodidades internas que actúan como advertencias, convicciones silenciosas que actúan como una luz verde. Cosas que antes pasaban por desapercibidas, ahora llaman la atención. Ciertas decisiones simplemente ya no encajan en su interior.
Otras aportan una paz difícil de explicar. Esto forma parte del camino hacia la madurez. Es como si el yo interior adquiriera nuevos sensores de verdad y propósito. Con el tiempo, también se desarrolla una resiliencia espiritual que no depende de un entorno favorable. Antes la fe necesitaba el clima perfecto, ahora sobrevive contra viento y marea. Antes necesitaba motivación constante, ahora opera mediante la convicción. Esto cambia todo, porque la resiliencia espiritual es lo que sostiene a una persona cuando las emociones fluctúan. En la vida diaria, esto se manifiesta cuando se mantienen los principios incluso bajo presión, se mantiene la compostura incluso sin apoyo, se defienden los valores incluso cuando sería más fácil ceder. Esta es una estructura construida, no un entusiasmo momentáneo. Y uno de los efectos más interesantes y menos comentados es que quienes experimentan este tipo de transformación se convierten en un punto de apoyo para otros sin planearlo, no porque hayan recibido un título, sino porque han desarrollado estabilidad. Los familiares empiezan a buscar a esta persona para conversar, los amigos empiezan a confiarle decisiones delicadas. La gente percibe que hay escucha, equilibrio y dirección. Es la influencia que surge del camino, no del puesto. Tras bambalinas, se ha forjado la autoridad y ahora empieza a surgir de forma natural. Observan cómo el proceso cambia el rol de la persona en el entorno. Antes buscaban apoyo constantemente, ahora también lo ofrecen. Antes necesitaban apoyo en diversas situaciones, ahora ayudan a brindar apoyo. Esto no se logra mediante la manipulación de la imagen, sino mediante una verdadera transformación. La mentalidad ha madurado, el yo interior se ha reorganizado, los fundamentos se han profundizado. Este es el tipo de impacto que, sin hacer ruido, cambia por completo la dinámica de un hogar. Y aquí la frase central deja de ser meramente inspiradora y se vuelve descriptiva. No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Saldrás más fuerte, más limpio, más renovado. Más fuerte porque aprendiste a perseverar. Más limpio porque experimentaste una limpieza interior de intenciones, hábitos y prioridades. Más renovado porque tu visión ha cambiado. Y cuando tu visión cambia, tu comprensión de la realidad cambia con ella. Mucha gente quiere ir directo al resultado sin pasar por el proceso. Buscan claridad sin confrontación, fortaleza sin proceso, estabilidad sin refinamiento. Pero la verdad oculta del crecimiento es que casi siempre se construye entre bastidores. En las decisiones cotidianas, en decisiones silenciosas, en renuncias que nadie aplaude. Este tipo de construcción genera algo excepcional: consistencia. La constancia es lo que sostiene los destinos que no pueden ser frágiles, por eso el proceso es proporcional al propósito. Cuanto más profundo sea el llamado, más cuidadosa será la preparación. No se trata de privilegios, sino de la capacidad de sostener lo que viene después. Cuando ese cambio se activa en la mente, la fase deja de verse como un castigo y empieza a entenderse como una estrategia formativa. Quizás estás empezando a darte cuenta de que varias piezas de tu propia historia están tomando forma, reacciones que han cambiado, decisiones que se han vuelto más firmes, límites que han surgido, nuevas sensibilidades que emergen. Esto no es una coincidencia, es un viaje en progreso, una transformación activa, una estructura que se fortalece donde casi nadie la ve. Si esta descripción coincide con lo que sientes, escribe la frase "me estoy fortaleciendo por dentro" en los comentarios. Esto ayuda a identificar este cambio que a menudo solo notan quienes lo experimentan. Ahora todo esto deja de ser mera comprensión y se convierte en práctica, porque la verdadera transformación no ocurre solo cuando la mente está de acuerdo, sino cuando la persona decide aplicarla. El camino espiritual se fortalece con las pequeñas acciones de hoy, no solo con grandes ideas. Y hay un movimiento simple, directo y poderoso que puedes hacer ahora mismo, tal como eres, sin un escenario perfecto, sin palabras sofisticadas, sin actuación. Solo verdad, solo presencia, solo entrega. Hay una verdad poco comentada tras la fe. Los breves momentos de profunda sinceridad tienen más impacto que los discursos largos y automáticos. Cuando una persona se detiene unos instantes y habla con Dios sin filtros, sin poses, sin frases preparadas, algo se reorganiza internamente. La mentalidad se calma, el corazón ajusta su enfoque
y las decisiones comienzan a alinearse con el propósito. Esto no es teoría, es una experiencia repetida en el camino de quienes maduran espiritualmente. Así que transforma eso en una experiencia ahora. Ni siquiera necesitas cerrar los ojos si no quieres, pero baja la velocidad unos segundos. Respira más despacio y háblale a Dios directa, sencilla y honestamente. Algo como: Señor, entiendo que estoy en un proceso. No todo es cómodo, pero acepto tu obra en mí. Ajusta mi mentalidad, purifica mis intenciones, fortalece mis decisiones. Me entrego a lo que estás construyendo tras bambalinas en mi vida. No es la duración de la oración lo que genera la transformación, sino su verdad. Este tipo de compromiso transforma tu eje interior, porque te saca de la posición de alguien que solo reacciona y te coloca en la de alguien que coopera. Y cooperar con el proceso cambia por completo su impacto. El dolor deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que te transforma. Esta es una revelación práctica que cambia la forma en que superas las etapas difíciles. La resistencia disminuye, la conciencia aumenta y el camino cobra sentido. Otro paso sencillo e inmediato es observar las señales internas a lo largo del día. No señales espectaculares, sino señales sutiles. Reacciones que reprimiste que antes no habrías reprimido. Una palabra que decidiste no decir. Una decisión que pospusiste para reflexionar. Un impulso que filtraste. Esta es la transformación que ocurre en tiempo real. Quienes aprenden a notar estos detalles comienzan a ver crecimiento donde antes solo veían dificultades. Esto fortalece la fe de forma concreta, porque muestra cómo el progreso invisible se convierte en un comportamiento visible. El silencio intencional también tiene valor espiritual. Unos minutos sin ruido, sin distracciones, sin pantallas, solo conciencia y presencia. En silencio, muchas revelaciones cobran forma. Los pensamientos se alinean, las verdades ocultas emergen. No es misticismo, es claridad. La mente se calma y la percepción espiritual gana terreno. Quienes practican el silencio consciente desarrollan un discernimiento más rápido en las decisiones cotidianas. Esto transforma caminos enteros sin hacer ruido. Y una frase devocional debe quedar grabada como mentalidad clave para esta fase. El proceso no es demora, es preparación estratégica. Repítelo internamente, porque esta verdad sostiene el camino cuando las emociones fluctúan. No todo el trabajo entre bastidores es una pérdida de tiempo, a menudo es una sala de preparación. No todos los descansos están vacíos, a menudo es un ajuste estructural. Esta comprensión transforma la ansiedad en expectativa madura. ¿Observas cómo la experiencia espiritual empieza a pasar de lo abstracto a la vida cotidiana? El viaje deja de ser una mera creencia y se convierte en práctica diaria. Pequeñas decisiones conscientes, pequeñas entregas sinceras, pequeñas pausas para la alineación. Esto construye una transformación sostenible, no solo un entusiasmo pasajero. Los cimientos se vuelven más sólidos, la visión más clara, el ser interior más limpio. Y cuando una persona practica esto, empieza a notar algo interesante. La presencia de Dios no solo se siente en momentos intensos, sino que se percibe en los ajustes, en la conversación evitada, en el límite establecido, en la decisión más honesta, en el paso más prudente. El impacto espiritual empieza a manifestarse en las decisiones, no solo en las emociones. Eso es madurez en acción. El viaje continúa desarrollándose en capas, y cuanto más consciente seas de estos sencillos movimientos de hoy, más revelaciones conectarán con todo lo que se ha discutido hasta ahora, no como una teoría vaga, sino como una experiencia viva que ocurre dentro de tu propia historia. Si esta práctica te pareció sensata mientras la escuchabas, escribe en los comentarios la frase «Lo pongo en práctica ahora». Esto marca el momento en que el contenido dejó de ser solo un mensaje y se convirtió en una experiencia. Si has llegado hasta aquí es porque este mensaje encontró un lugar en ti. Y cuando eso sucede, vale la pena continuar este camino juntos. Así que si este tipo de contenido que fortalece la fe, aclara la mente y ayuda con las decisiones de vida te parece interesante, suscríbete al canal.
Así demuestras que quieres seguir recibiendo este tipo de guía y reflexión. También quiero pedirte algo sencillo pero especial. Deja la frase "Este mensaje era para mí" en los comentarios. Esto crea un registro vivo de quienes lo siguieron hasta el final y ayuda a formar esta comunidad de personas que están en un camino de verdadera transformación, no solo de intención. Si en algún momento del video sentiste esa conexión, esa confirmación silenciosa, dale a me gusta. Es un pequeño gesto, pero demuestra que esta conversación valió la pena y que debemos seguir creando contenido en este sentido. Y hay un video aquí que complementa perfectamente este tema, profundizando en esta línea de comprensión y aplicación. Haz clic y continúa conmigo. La conversación no termina aquí, simplemente pasa al siguiente paso.